que se piensa que puede ser una universidad. En este caso, digamos, lo que yo pensaba que era una universidad era un lugar en el cual el estar es un circular. O sea, la universidad es una circulación con detención. Y en ese circular, que no es específicamente nada, que no es la sala de clase, no es la biblioteca, no es el laboratorio, no es los comedores o los bares, ¿no es cierto? Ahí se hace la vida de la universidad y en algo inespecífico. A diferencia de un colegio, que es lo específico, ¿no es cierto? Donde todo tiene forma, como se dice, regulada, ¿no es cierto? Los juegos, hasta los juegos, ¿verdad? Es una clase, un recreo, una clase, un recreo, y los juegos son completamente estructurados, porque si un niño está jugando a la bolita o a la canica, no sé cómo se llama en Argentina, ¿verdad? Y llega con otro juego, el yo-yo, no, la cosa no funciona, ¿no? Entonces, la universidad es completamente libre, ¿verdad? Es libre en ese sentido y por lo tanto se es universitario en la medida que se está en algo no temático, inespecífico. Entonces, ¿cómo pensar en específico una universidad precisamente en un estar que fuera un circular? Por lo tanto, como tal, requería permitir los múltiples caminos para dirigirse de un lugar a otro. Es decir, se podía dar el deambular, es decir, si yo quiero ir del punto A al punto B, no tengo un único camino, sino que tengo infinitos caminos que me los puedo inventar. Eso se materializaba como una libertad, es decir, la universidad es un lugar libre, por lo tanto es un lugar donde yo puedo ir del punto A al punto B de la manera que yo quiero, que es algo que tiene la ciudad, ¿verdad? Entonces, eso es un punto muy importante. Después podemos, visitando la obra, ver otras cosas. Yo, digamos, a través de mi vida realizar, que es no tener previa una representación de las cosas, digamos, estar libre frente a las cosas. Entonces, si hay que pensar una universidad en un lugar determinado, si yo tengo una representación determinada, quedo atrapado. Es lo que les pasa a los europeos, que hay un portugués. Los europeos lo que les pasa es que les cuesta mucho eso, siempre la arquitectura para ellos son edificios. Y creo que en América nosotros tenemos una libertad para pensar eso. Entonces aquí es la intersección con el lugar. Por eso que si estamos en un cerro, si ustedes se fijan, hay cuerpos que se posan arriba, a otro nivel, cuerpos que se posan más abajo y luego que bajan a otro nivel. Es decir, que el lugar, digamos, la abstracción del lugar es en tres puntos. ¿Ya? Un abajo, un medio, que es el gran espacio, y un alto. ¿Ya? Entonces, esa intersección de esos tres lugares da lugar a estos anillos que se enlazan y forman un espacio, en el cual el edificio es reversible, es decir, el interior sale hacia afuera y vuelve a ser otro interior, ¿no es cierto? Es decir, hay un interior dentro del edificio y un interior fuera del edificio, ¿no? Entonces es más complejo, de manera que si yo estoy dentro y miro afuera, veo estos muros blancos acá, son otra suerte de blancos que a veces son más blancos que los blancos interiores, de manera que se me aproximan los exteriores a los interiores y se me vuelven más próximos lo que está más lejos que lo que está más cerca. Entonces adquiere esa complejidad la obra, ¿no es cierto? Entendiendo esto que yo digo que es lo que es la abstracción, que es un modo de entender la arquitectura que no es con la representación, es decir, es con el cuerpo habitando, ¿no es cierto?, la obra. No, si hago una biblioteca no estoy pensando, digamos, hacer un cono de luz que descienda y que haga un espectáculo, no se transforma en espectáculo y una representación del saber, digamos, que uno dijera baja la luz, entonces la luz es el saber y el saber es lo importante para una universidad. No, el asunto es cómo yo puedo habitar esa biblioteca con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque lo espiritual en la arquitectura me parece que es parte con el cuerpo mismo, con la carne, no necesita espiritualizarse. ¿Me entienden? No, muchos arquitectos lo que tratan es que para darle un mayor vuelo a la arquitectura piensan que la arquitectura debe infundírsele, como decir, una espiritualidad que venga de afuera y se inserte en la obra. Entonces normalmente eso lo que hace es que, ¿cómo decirlo así?, falsifica las cosas, ¿no es cierto? Y se habla de todo de un modo trascendente. No, si no necesita, porque el hombre ya por sí mismo es trascendente. Entonces basta con que sea algo, como dice, para habitar, que requiere, que solo va a ser trascendente, ¿no es cierto? O sea, la perfección de la inmanencia es trascendente. Esa es una cuestión, a lo mejor parece un juego de palabras, pero es una invención del arte moderno, ¿no es cierto? Que está en todo el arte moderno, ¿verdad? Piensa en Mondrian, piensa en Kandinsky, ¿no es cierto?
La obra es allí, es lo que está ahí. No es algo que apunte fuera a una representación de algo que esté más allá, como era antes el arte, ¿no es cierto? Que era la representación de una cosa que estaba afuera. Con el arte moderno lo que sale es eso. La perfección de la inmanencia es lo trascendente. Entonces aquí no se representan las cosas son tal cual las vemos, ¿entienden? Ese es el punto. Esa es la cosa anterior para entender cuál es el punto de estas obras, dónde estoy situado, ¿no? Porque los arquitectos tienen que dar cuenta de dónde se sitúan, ¿no es cierto?, antes de las demás cosas, ¿no? Por eso, cuando se tiene que hacer una obra, uno retrocede primero, ¿no es cierto?, y no se abalanza sobre ella. Si se abalanzara haría un edificio, si no se abalanza puede pensar una obra con esta, digamos, complejidad de lo que estamos conversando, ¿verdad? Es algo que a lo mejor cuando uno es estudiante le queda un poco desbordado porque uno cuando es estudiante y empieza a ser arquitecto quiere atrapar las cosas y en realidad es muy difícil atrapar, ¿verdad? Es muy difícil atrapar las cosas, entonces primeramente se aferra a lo que puede, ¿verdad? Para mí, hay alguno que tiene el libro aquí, era muy difícil también, entonces yo retrocedí más aún. Pensé que para tener una comprensión de eso debía hacer una escultura. Me puse a trabajar en escultura para entender como la abstracción del espacio, ¿verdad? Entonces, eso no hay que angustiarse, porque la arquitectura es una carrera de largo aliento. O sea, es como entrenarse para la maratón, que se puede correr bien a los 35 años, ¿no es cierto? Ha habido campeones mundiales de maratón a los 36 años, ¿no? Entonces esto, a medida que nos hacemos más viejos, podemos tener un pulso mejor de lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los que no tengan esa idea y no tengan esa paciencia, es mejor que no estudien arquitectura, porque es un oficio en el cual no se acomete y se consuman las cosas, ¿no? Como por ejemplo, yo me pongo a escribir una novela, la cometo y la consumo ahí, en la página, ¿no es cierto? Me pongo a pintar un cuadro, lo hago ahí, me pongo a hacer una escultura, lo hago ahí, ¿no es cierto? El cine también tiene una cosa indirecta, pero lo más indirecto porque tiene después el montaje, se ruedan las escenas, ¿no es cierto? Tiene una cierta distancia. Pero la arquitectura es muy indirecto, desde que consigo una cosa hasta que puedo realizarla en un paso muy distante, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo propio de la naturaleza de la arquitectura, ¿verdad? Y eso requiere un poco todo esto que estamos hablando.